Muy buen mediodía, 12:32 de este mediodía lindo que tenemos hoy en la ciudad de Río Cuarto, después de algún frío. Se viene alguna lluvia el día domingo, leí en el pronóstico nacional, pero bueno, con una mañana cálida, otoñal, aquí en la ciudad de Río Cuarto, para adentrarnos ahora a un tema político, institucional, parlamentario, diría yo. Se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación ayer el lavado de activos con votos del Frente de Todos y de Provincias Unidas. Votaron en contra Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y otros partidos que componen la Cámara de Diputados. Para explicar cómo votó Córdoba Federal y dar sus argumentaciones, estamos en línea en este momento con el diputado nacional, quien es jefe del bloque de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez. Buenos días, diputado. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás? Un gusto de escucharte. Un gusto también de La escucharlo, votación, diputado. Bueno, sí, perdóneme que lo has interrumpido, quería adentrarlo en el tema. Explíquenos por qué votó como votó Córdoba Federal. lo primero que hay que decir respecto de este tema del lavado, Marcelo, es que no es que la ley que se votó ayer, que en realidad es la quinta modificación que ha habido en 20 años de la misma, Uh-huh. haya surgido precisamente en el día de ayer. Es decir, hace 20 años que el país tiene una ley de lavado. Y bueno, y acá están las consecuencias de que esa ley no ha servido para esclarecer los principales casos de corrupción, ya sea que tengan origen en el narcotráfico, porque a veces el tema del lavado se concentra solamente en el tema de los productos, de los ilícitos ligados al tráfico de drogas y no a la corrupción en general, Uh-huh. incluida, por supuesto, la corrupción política. Exacto. Entonces, lo concreto es que ayer había una modificación, la mayoría de los artículos habían sido consensuados, pero hay dos artículos que vuelven a la ley como un león sin dientes, es Uh-huh. decir, la vuelven impotente respecto de lo que sería una verdadera instancia superadora de la misma. Es decir, nosotros hemos ido con un despacho en minoría, al cual se acopló después un sector del radicalismo en general, Evolución por un lado y el radicalismo propiamente dicho por otro, también se acopló al mismo, o sea, coincidimos con, con el Frente Cívico, y es aquí que la sorpresa fue que el despacho del oficialismo, que se negaba a incluir dos puntos sin las cuales, vuelvo a decir, el león se queda sin dientes, que voy a pasar a explicar. Uh-huh. Increíblemente, el PRO termina votando el despacho junto con el oficialismo. ¿Cuáles son esas dos cuestiones fundamentales, centrales, que nos llevaron a nosotros a tener un despacho en disidencia con el de la mayoría? Primero, que el titular de la unidad de inteligencia financiera, de la AFI, nosotros sostenemos que tiene que haber un llamado a concurso de antecedentes y oposición y que la designación de quien va a conducir los destinos de ese organismo tiene que quedar fuera de la política, Uh-huh. tiene que ser apolítico aquel que sea designado y en todo caso lo sea por los méritos que acredita, porque haya un tribunal examinador que evalúa todas estas cuestiones que estoy diciendo y que quien vaya ahí no tenga ningún otro compromiso que sea con el de desarrollar la tarea de la Agencia Federal de Inteligencia en los términos de no contagio, de no contaminación de la cuestión política, porque precisamente después vemos cuáles son los resultados. Uh-huh. El otro tema, Marcelo, Sí. que es tan importante como este que acabo de desarrollar, tiene que ver con hasta dónde interviene en la querella este organismo, so pena, o sea, si no lo hace, como nosotros estamos planteando, sostenemos que simplemente pareciera que es un auxiliar de la justicia, alguien que aporta los datos de su trabajo de inteligencia y después se desentiende del proceso penal correspondiente, Uh-huh. y nosotros sostenemos
que este organismo tiene que intervenir en la querella, tiene que seguir la misma, tiene que ser parte de la misma, sin alterar el rol del juez, del fiscal y demás, pero sí tiene que intervenir. Estas dos cuestiones centrales, de las cuales no se habla ni de parte de, a lo mejor, no pretendo esto de parte del oficialismo, que quiere tapar con la acusación de que si no se votaba el despacho de ellos, nos quedábamos sin ley de lavado, cosa que no ocurrió, Ujú. ni tampoco del PRO, ni mucho menos de algunos comunicadores que ya sea por desinformación, por ignorancia de cómo han sido las cosas, o por mala intención, que no lo descarto tampoco, llegan a la conclusión de que nosotros no hemos querido contribuir a la lucha que hay que dar también a través de esta herramienta contra el narcotráfico. Y nada dicen de que llama poderosamente la atención de que el PRO, que está permanentemente enfrentado en esta grieta que nosotros siempre denunciamos, con el oficialismo haya firmado el mismo despacho y que a través del mecanismo de la abstención y del abandono del recinto hayan facilitado que el oficialismo llegue a aprobar la ley. ¿Y por qué nosotros sostenemos que coinciden? Coinciden porque unos y otros, unos porque tienen causas pendientes, no es casualidad que Cristina Kirchner haya impulsado en la anterior reforma lo que nosotros sostenemos ahora, que es precisamente que la AFI se incorpore al proceso judicial con todas las de la ley, como quien dice, y ahora sostenga lo contrario, como no es tampoco casualidad que el PRO, que ya se ve gobernando en el próximo periodo constitucionalmente establecido, no quiera que sea alguien no de la política quien ocupe ese lugar por otros méritos. Esta es la realidad de lo Ujú. que nosotros hemos votado ayer, que estamos denunciando, y lo denunciamos con todas las letras ayer también, Marcelo. Y usted decía, diputado, que hubo alguna mala intención en el análisis de por qué ustedes votaron en contra. ¿Qué percibió concretamente? Lo que digo concretamente es de que en esta cantinela permanente de cómo funciona la grieta, acá ha quedado demostrado por qué en definitiva terminan tocando la misma canción ambos y cómo se pretende que nosotros, que hemos actuado siempre con la racionalidad, que cuando corresponde hemos acompañado los instrumentos del oficialismo, y cuando no corresponde, cuando nosotros consideramos que no lo debemos hacer, no lo hemos hecho, como en este caso, estamos sujetos al vaivén de que nuestra decisión tiene que ver con una especulación política ligada a Córdoba, y entonces cuando votamos alguna ley que nos parece criterioso, que contribuye a la gobernabilidad y cosas por el estilo, a favor del gobierno, por decirlo de alguna manera, que en realidad es a favor de la gente, en todo caso, el macrismo dice que nosotros somos kirchneristas. O lo dice en Córdoba. Ujú. Cuando hacemos lo contrario, cuando rechazamos algo, dicen que somos macristas. Entonces, digo, evidentemente esto responde a una lógica que es la lógica de la grieta, una lógica que no nos vamos a cansar de repetir, se retroalimenta a sí misma por más que aparezca como extremos enfrentados prácticamente sin ninguna cosa. Y esto es lo que impide que Argentina, precisamente, mucho más allá de la cuestión de esta ley en particular, encuentre caminos de diálogo y de común acuerdo para salir de los tremendos problemas que el país tiene, que está claro que nadie en particular tiene la fuerza suficiente, como lo demuestra el empate de debilidades que ahora también, no solamente en diputados, sino que también existen en el Senado, va a poder lograr. Es decir, si aquí no hay un acuerdo, verdaderamente un acuerdo nacional de envergadura que involucre los grandes temas, no va a haber salida. Entonces a eso me refiero, a esta cuestión de la lógica de la grieta,
que pone en los términos de blanco o negro o de amigo o enemigo una realidad que siempre es mucho más rica. Y la explicación es mucho más simple también. No es la del mal pensado que a priori interpreta la realidad. La realidad es esta que yo estoy describiendo, que ayer quienes integran la grieta, es decir, excepción hecha del radicalismo, de la coalición cívica y de nuestra fuerza, más la fuerza de la izquierda y demás, hemos rechazado esto porque la grieta estaba de acuerdo y estuvo de acuerdo más allá de que trató de disimular esto abandonando el recinto y facilitando de esa manera que se votara esta mala ley, que vuelvo a decir, sin estos elementos que yo he detallado, pasan a ser un león absolutamente, no digo de herbívoro porque nos vamos a referir a una ironía que tiene un protagonismo muy importante en el general Perón, pero sí un león que prácticamente, como yo lo defino, queda sin dientes. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que si la política es la que vuelve a poner a los titulares de esta agencia, la política después no interfiera fundamentalmente con las causas de corrupción que le son atinentes. Muy bien, diputado, muchas gracias por este contacto. La palabra del diputado nacional Carlos Gutiérrez, jefe del bloque de Córdoba Federal, argumentando por qué votaron en disidencia la ley de lavado de activos, es decir, en contra. Él dijo que había en 2 artículos algunas cuestiones que quería incorporar el bloque Córdoba Federal, pero que no se lo permitieron. Por ejemplo, que el organismo esté a cargo de una persona que no sea política, sino neutral. Y por eso de ahí el voto en contra. Y agregó que en los extremos de la grieta, léase Frente de Todos y el PRO, terminaron votando a favor, y descartó que esto sea por parte del bloque Córdoba Federal una especulación política de cara a las próximas elecciones que Hacemos por Córdoba tiene ahora el 25 de junio y después en la persona de Juan Schiaretti el espacio antigrieta con las PASO, las generales y un eventual balotaje.